Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a la Iglesia Integral de Restauración. Esta es la casa del Señor y su casa también. Y qué bueno es que podamos cerrar el día de hoy esta serie que ha impactado el corazón de muchas personas, porque yo sé que Dios hace la obra como Él quiere. Y como es un lugar donde venimos a honrar la presencia de Dios, ¿le parece si oramos juntos para que Dios tome el control? Incline su rostro. Padre poderoso, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy no voy a ser yo, nunca he sido yo. Tan solo soy un instrumento para que tú te manifiestes, Señor Jesús. Para mí es un honor y un gran privilegio hacer parte, Señor, de aquellos que tenemos el honor de compartir la palabra. Con humildad y sencillez en mi corazón, yo te pido que hagas algo increíble, que hagas algo poderoso y que hagas algo imposible. Porque si hay algo imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén, amén y amén. ¿Alguien cree eso, iglesia? Aleluya. Déjeme contarle que con la pastora Pilar tuvimos un tiempo de ministración con una mujer. Y cuando empezamos a orar, Dios hizo la obra, porque donde está el Espíritu hay libertad. Amén. Hoy tenemos una mujer libre en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo malo que había en su vida se fue, porque tenemos un Dios que hace libre a las personas. Amén, iglesia. Siempre tengo algo para contar, porque tengo un Dios que hace cosas. El día que no tenga algo que contar que hizo Dios, ese día dejaré de ser cristiano. Porque yo creo que el Espíritu de Dios promete lo que escribió en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, que en los postreros días Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Amén, iglesia. Así que yo quiero empezar leyendo la palabra. Y la palabra dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24. Hoy vamos a estar en la palabra, así que desenfunde la espada del Espíritu, porque vamos a estar moviéndonos en la palabra. Y dice la palabra de Dios de esta manera: luego Jesús dijo a sus discípulos. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién les está hablando? Dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir para tomar su cruz y ¿qué hacer? Seguirme. Está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay esta mañana? Dígale que está a su lado: esta palabra es para ti. Y parecería un poco fuerte las palabras de Jesús, pero Jesús quería asegurarse que los discípulos que iba a tener se iban a parecer a Él. Porque hablar de ser como el maestro es muy fácil, pero vivir conforme al maestro es una tarea difícil. Y la palabra nos dice que Jesús en un momento detuvo a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si ustedes quieren ser mis seguidores, si ustedes realmente quieren seguirme, si ustedes realmente quieren acompañarme, si ustedes realmente quieren recibir lo que yo tengo para ustedes, tienen que abandonar su manera ¿qué? Dígalo, ¿su manera qué? Egoísta de vivir. Es decir, que el hombre egocentrista siempre está buscando cómo satisfacer su propio deseo, su propio ego. Pero para ser un seguidor y ser como el maestro, necesitamos renunciar a mí mismo para tomar una cruz y seguirlo. Y es allí donde la tarea se hace complicada. Dios sigue buscando ese tipo de discípulos, aquellos que se niegan a vivir su vida para vivir la de Cristo. Dejen su manera egoísta de vivir. Y la palabra egoísta viene del ego, del centrarse en uno mismo, de buscar las riquezas y el orgullo personal, de buscar el reconocimiento de la gente, de buscar la aceptación de los demás para que Dios nos apruebe.
Dios está buscando ese tipo de discípulos. Y esta mañana te está diciendo a ti y a mí: dejemos nuestra manera egoísta de vivir. Tomemos la cruz y sigámosle. En esta serie nuestro pastor y algunos invitados nos han hablado de ser como Jesús. Pues Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos comportarnos en todas las áreas de nuestra vida. No solo en nuestra parte espiritual. Hay que ser como el Maestro en todas las áreas de nuestra vida. Amén, iglesia. Ser como Jesús en nuestra pureza sexual. Ser como Jesús en nuestras finanzas. Ser como Jesús en nuestras relaciones interpersonales. Ser como Jesús en la intimidad del altar familiar. Dios no quiere discípulos que sean parciales, sino totales. Dios quiere que Él sea el centro de tu vida. Y eso demostrará si eres un discípulo o no. Pero decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Pues eso significa que el que quiere ser como el Maestro, debemos convertirnos primero en sus discípulos. Para poder decir que tenemos un Maestro, que somos discípulos, tenemos que adoptarlo a Él como Maestro. Entonces tendré una meta, tendré un ejemplo, tendré un modelo a seguir en mi actitud, en mi comportamiento. Pero si no eres un discípulo, no puedes decir que quieres ser como el Maestro. Primero tienes que ser un discípulo de Jesús para poder ser como Él. Amén, iglesia. Hay una gran diferencia entre creer ser un discípulo de Jesús y ser un verdadero discípulo de Jesús. El Nuevo Testamento está lleno de historias donde Jesús detuvo a la multitud y les dijo: ustedes dicen que yo soy su maestro porque yo los alimento, por las señales que hago, por las sanidades que hago, pero el día que yo deje de hacerlas será que realmente me siguieron por lo que soy. Y fueron tan duras sus palabras que le dijo aún a los 12: ustedes también quieren irse. Así que hay una diferencia abismal entre creer ser un discípulo de Jesús y ser un verdadero discípulo de Él. La palabra de Dios nos dice que por los frutos, ¿qué? Dígalo bien fuerte: por los frutos, ¿qué? Es decir, que los frutos se hacen importantes para decir que somos como el Maestro. No podemos decir que somos como Jesús cuando no vivimos el fruto del Espíritu de Jesús. Y vivir como Jesús es dar fruto del Espíritu Santo: amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, amor, de todo lo que dice. Es muy importante que todos esta mañana comprendamos que la gente está hambrienta, pero no de comida física solamente, sino de un alimento espiritual. Y Dios está esperando que tú des fruto para que ellos vengan y coman de lo que tú tienes para darle. Amén, iglesia. La pregunta es si eres una vida estéril o seca, o eres un discípulo que da fruto como lo hizo tu Maestro. Por sus frutos los conoceréis, pues son los frutos que hablan de cuánto nos parecemos al Maestro o cuán lejos estamos de Él. Hoy recuerdo el dicho popular que dice: el que anda entre la miel, ¿algo qué? ¿Sí lo conoce? Mi abuelita siempre tiene muchos dichos y ella dice que el que anda entre la miel, ¿qué? Y podríamos decir que el que anda con Jesús termina untado ¿de quién? De Jesús. Pero si no andas con Jesús, ¿cómo vas a decir que Él es tu Maestro? Si no hueles a Jesús, si no te pareces a Jesús, te pareces más a alguien más. Y Jesús le dijo a los religiosos: ustedes parecen a su padre y su padre es el diablo. Jesús era pesado. ¿Está conmigo, iglesia? Recuerdo ese dicho porque dice la palabra que las malas amistades corrompen ¿qué?
las buenas costumbres. Eso significa que si andamos con buenas amistades, daremos fruto de buenas costumbres. Pero ¿cómo quieres ser como Jesús si no te la pasas con Jesús? ¿Cómo quieres ser como tu maestro si no escuchas a tu maestro? ¿Cómo quieres hacer los milagros que tu maestro hizo si tú no estás con el maestro que hizo los milagros? Si no estamos. Hace algún tiempo, por diferentes circunstancias, el nacimiento de mi hija, una situación que mi esposa algún día podrá predicar en este lugar, diferentes aflicciones, el aprender a ser padre, el pasar de dormir 8 horas a levantarme cada 2 horas, el tener una bebé que tuve que dejarla 4 horas desnuda porque no pude colocarle el body. ¿Usted se imagina eso? Me daba miedo portarle un brazo. Muchas cosas pueden llevarnos a creer que estamos siendo discípulos, pero no estamos siéndolo. Y la palabra dice: no se engañen. ¿A quiénes? A ustedes mismos. Hoy Dios quiere hablarte porque tú eres un discípulo como yo, y quiere recordarnos que la única, escriba esto en alguna parte, que la única manera de poder ser como el maestro, la única manera de poder ser como el maestro es pasando tiempo con él. La única manera. No existe otra. No es con el celular, ni con el Facebook, ni con el WhatsApp. Porque tanto miras Facebook que terminarás entrando a páginas pornográficas. Tanto miras Instagram que por allí el diablo estará tentándote todos los días. ¿Usted sabe que el diablo está en Instagram, está en WhatsApp y está en Facebook o no? ¿Sí o no? El problema nunca ha sido eso, aunque él habite allí, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Amén. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Dios quiere decirte hoy, esta mañana, hermano, que la única manera de ser como el maestro es pasando tiempo con él. Diga conmigo: tiempo. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontraremos que Jesús se tomó el tiempo de estar con sus discípulos 3 años de manera presente, visible, para ser ejemplo a ellos y para que ellos pudieran comprender y conocer a Dios de una manera directa y poderosa. Pero si hay algo que enfatizó Jesús, no fueron los milagros, no fueron las señales. Jesús enfatizó en una intimidad profunda con Dios Padre y con el Espíritu. Amén, iglesia. En eso se conoce un discípulo. En eso se conoce alguien que es como el maestro. Y entonces la palabra de Dios, escuche lo que dice. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 10. Dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a qué. Así como Juan les enseñó a sus discípulos, Jesús les dijo: deberían orar de la siguiente manera. No quiero que pierda este detalle. Jesús está orando. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro, iglesia? Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Está orando. Pero Jesús sabía que alguien lo estaba mirando. Ese discípulo que estaba allí estaba viendo cómo su maestro estaba orando. Ese discípulo estaba allí escuchando la voz de su maestro orando. Ese discípulo estaba diciendo: ¿qué es lo que hace él? ¿Con quién habla Jesús? ¿Por qué está arrodillado? ¿Por qué se apartó a cierto lugar? Era tan impresionante, era tan impactante lo que este discípulo estaba viendo hacer a Jesús, que lo dejó terminar e inmediatamente le dice: Señor, ¿qué le dice? Enséñame a hacer lo que tú haces.
Yo no sé si tus hijos algún día te digan: papá, enséñame a hacer lo que tú haces. Yo no sé si tu esposa pueda decirte algún día: enséñame a hacer lo que tú haces. Porque si no haces nada, la gente no verá nada y no tendrás discípulos. Pero Jesús, que sabía que este discípulo estaba viendo, dijo: yo voy a orar y van a escucharme, porque ellos quieren ser como yo. Y Jesús dijo: Padre, yo quiero ser como tú, porque soy como tú. Es interesante, este discípulo no dejó que terminara Jesús. Corrió hacia él y le dijo: hey Jesús, ¿qué estás haciendo, maestro? ¿Por qué hablabas con esas palabras? ¿Por qué decías lo que decías? ¿Por qué te quebrantabas? Jesús, yo quiero hacer eso. Yo quiero esa misma conexión. Mientras tú orabas, yo sentía la presencia del Padre. Yo quiero eso, Jesús. Enséñame a hacer lo que tú haces. Y entonces dice la palabra que Jesús dijo que debíamos orar de esta manera. Versículo 2: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que caigamos ¿en qué? En tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de ¿qué? De la oración. Porque todo lo que iban a hacer sus discípulos iba a depender de su relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y tenía que fundamentar eso, porque si no hay oración, no hay discípulo. Y si no hay discípulo, no hay respaldo, no hay palabra, no hay misiones. Y estamos carentes de discípulos. ¿Está conmigo, iglesia? Jesús aprovechó para enseñarles a ser como Él. Y les decía: hagan esto. Busquen al Padre en el secreto, y el Padre que está en el secreto lo recompensará. ¿Dónde? En público. No les dijo: vayan y hagan señales solamente. No les dijo: vayan y que la gente se caiga cuando ustedes hablen. Les dijo: y vayan y hagan ¿qué? Discípulos, y enséñenles a hacer todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que yo les he enseñado. Y lo primero que yo les he enseñado es a tener comunión con el Padre. Amén, iglesia. Si quieres ser como el maestro, dedícale tiempo al maestro. Porque a lo que le dedicas tiempo, a eso quieres parecerte. Ahorita nuestros jóvenes quieren parecerse al último reggaetonero del mundo. Quieren vestir como el cantante más famoso. Queremos usar lo que usan los cantantes más famosos. Estamos viendo programas donde queremos ambicionar la casa que tiene el otro, la mujer que tiene el otro. Porque a lo que le dedicamos tiempo, a eso queremos parecernos. Y cuando le dedicas mucho tiempo a la televisión, terminas deseando lo que hay en la televisión. ¿Está conmigo? Pero cuando le dedicas tiempo a Jesús, terminas deseando las cosas de Jesús, las cosas espirituales. Y cuando buscas y dedicas tiempo a las cosas espirituales, Dios te llenará de su espíritu y hará señales, milagros y prodigios. ¿Alguien cree esa palabra? Entonces dedícale tiempo a lo que debe ser importante. No soy religioso y no estoy satanizando como algunos predicadores la caja satánica del televisor. No, yo no estoy satanizando la televisión, pero sí te estoy cuestionando la manera en que usas la televisión. Ahora queremos usar los últimos tenis que salen, queremos usar el último perfume que salen, queremos usar tantas cosas porque eso es lo que vemos, eso es lo que anhelamos. Pero cuando tus ojos se fijan en la palabra, cuando tus rodillas se dirigen hacia la oración, entonces verás la transformación de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Solo tengo un punto hoy. No podemos ser como Jesús si no tenemos una comunión íntima y verdadera con Él.
No podremos desarrollar el carácter de Jesús si no hay una relación íntima con Él. Y no estoy hablando de la manera ficticia de engañarnos a nosotros mismos 5 minutos antes de acostarnos, porque eso es lo que venía aplicando en mi vida hace unos días. Y no me da pena decirlo y reconocerlo, porque la palabra dice que aquel que reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta de él, hallará misericordia. Amén. Pero en los últimos días he intentado engañarme a mí mismo, acostándome 5 minutos antes y diciendo: Dios, gracias por mi hija, gracias por mi esposa, gracias por el ministerio, nos vemos mañana, estoy muy cansado. ¿Usted cree que Dios va a escuchar eso? Sí lo escucha, pero no le agrada, porque Él conoce la intención de mi corazón y Él sabe que le dediqué tanto tiempo a otras cosas ministeriales, que fueron tantas las preocupaciones que tuve en mi cabeza, que al llegar a casa ya no tenía espacio en mi mente para darle gracias a Jesús como Él quiere que se las dé. Y entonces me decía esta madrugada a las 2:30 de la mañana, cuando Dios cambiaba el bosquejo que tenía listo desde hace unos días, Él me decía lo que está escrito en su palabra. Yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Y dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y ¿quiénes? Sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María lo recibió en su casa. Es decir, que conocía ¿a quién? A Jesús, que le caía muy bien a Jesús, tanto que Jesús escogió su casa para ir a visitarle. Versículo 39, léalo conmigo. Su hermana María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile por favor que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi preciada Marta, ¿estás qué? Preocupada y tan inquieta con los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena ¿qué? Preocuparse. María la ha ¿qué? Descubierto y nadie se la quitará. ¿Y sabe qué me decía Dios esta mañana? Tú eres Marta. Estás tan preocupado por los detalles que olvidaste venir a mis pies a escuchar lo que yo tengo para decirle a mi pueblo. Estás tan preocupado por los detalles de tu hija, por los detalles de tu esposa, por el retiro de jóvenes, por las deudas que tienes, que estás demasiado preocupado para hacer lo que yo te enseñé que hicieras. Deja de correr y ven a postrarte sobre mis pies, y entonces yo diré lo que quiero decir el domingo. Porque hay una sola cosa en la que debes estar preocupado, Mauricio Rodríguez, y esa es venir a los pies del Maestro, a adorarlo, a exaltarlo y a pasar tiempo con Él. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. Yo no sé si puedas entenderme, pero si yo preguntara hoy, sin ofender y malinterpretarme, ¿cuántos estamos en la condición de Marta? Levante su mano si usted dice: yo me siento en la condición de Marta. Estoy tan preocupado, estoy tan afanado, estoy tan ofendido, estoy tan cansado. Pero María descubrió. Es decir, que cuando uno descubre algo es que siempre estuvo allí, pero nunca lo había visto. Y dice la palabra, no yo, que María descubrió el secreto y se sentó a escuchar. ¿A quién? Al Maestro, porque ella quería ser como Él.
ella quería ser como Jesús. Y dijo: yo no quiero ser como Marta. Yo no me voy a preocupar por la cena, yo no me voy a preocupar por los detalles. Yo quiero ser como Él, al que ha venido. Y estaba en la casa de Marta, pero Marta no estaba en la casa con Jesús. Jesús había venido a cenar con ella, pero ella no estaba preocupada por cenar con Jesús. Jesús quería hablarle, pero Marta no quería escucharle. Por tanto, Marta estaba turbada, estaba inquieta, afanada. Y no seremos como el maestro. Escúcheme muy bien. No seremos como el maestro hasta que le dediquemos tiempo a escuchar al maestro. Y la única manera de escuchar al maestro es a través de su palabra y de la oración. Déjeme contarle que estamos viviendo tiempos de una crisis espiritual mundial, donde las nuevas generaciones de familias cristianas ya no oran o ya no oramos, donde los detalles han ocupado el lugar de lo importante que es la oración en la familia. Y estamos teniendo hijos que no se parecen a Jesús porque no ven a sus padres siendo como Jesús, porque no ven pastores siendo como Jesús, porque no ven a coordinadores, líderes y siervos ser como Jesús. Entonces ellos dicen: yo no quiero ser como Jesús porque nadie me muestra cómo es Jesús. Pero para esos que necesitan ver cómo es Jesús, está la palabra de Él. ¿Está conmigo, iglesia? Para ser como Jesús está la palabra. Y entonces el Señor dice, Jesús en Juan capítulo 8 versículo 31. Discúlpeme que huele por la Biblia, pero quiero que se le quede claro esto. Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creía en Él. ¿A quién le dijo Jesús? ¿A qué tipo de gente? A los que creían en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen ¿qué? Fieles ¿a qué? A mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. ¿Y quién es la verdad? El camino y la vida, Jesús. Ustedes serán como yo, porque ustedes conocerán, me conocerán, y ustedes serán ¿qué? Libres. Porque es para ser como Jesús, debo buscar al Padre como lo hizo Jesús. Y Jesús se preparó en la palabra. Y Jesús sabía la palabra. Y cuando vino el diablo a tentarle, Jesús lo reprendió ¿con qué? Con gritos. ¡Fuera! Le dijo así. ¡Suéltalo! ¿Qué le dijo? Escrito está. Cuando tú tienes la palabra en tu boca, no necesitas gritar, porque el diablo la conoce. Lo que necesitas no son dos gritos, necesitas la autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida, porque esa es la verdad, y esa verdad no solo te hará libre a ti, sino que hará libre a aquel que te escuche. Amén, iglesia. Pero estamos como Marta, turbados y afanados por los detalles. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Es decir, que había gente que creía ser discípulo y no lo era, que decía yo soy como Jesús. Pero Él dice no, entiendan, le estoy hablando a la gente que creía en Él. Yo quiero verdaderos discípulos. Es decir, que hay discípulos falsos como Judas, que creían ser verdaderos, pero eran diablos, dice la palabra. A veces me pongo pesado. ¿Está conmigo, iglesia? Eso dice. Y mire, dice la palabra en Timoteo capítulo 2 versículo 16: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, a ser como el maestro. Si tú quieres ser como Jesús, entonces lee la palabra, entonces búscalo en la palabra, entonces memoriza la palabra y declara la palabra. Amén, iglesia. Pero si no estás con la palabra, cuando viene el enemigo, ¿qué le dices? Cuando viene la enfermedad, ¿qué le dices?
Cuando viene la escasez, ¿qué le dices? Porque cuando somos discípulos con Jesús, no estamos libres de enfermedad. No es que estemos libres de los problemas, pero sí podremos decirle a la enfermedad y a los problemas que están vencidos en el nombre de Jesús, porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, aleluya, Padre poderoso. Es importante comprenderlo. No podremos ser como Jesús si no tenemos una comunión íntima con Él a través de la palabra. La palabra nos muestra qué está mal en nosotros, es decir, el carácter, la actitud. Nuestra fe se desarrolla a través del carácter de Cristo. A través del carácter de Cristo. Pero si no tenemos esa comunión con la palabra, nunca seremos, diga conmigo, nunca. Levante su mano, diga conmigo, nunca seré como Jesús si no estoy con Él y con su palabra. Nunca, escúcheme muy bien, nunca podremos ser como el Maestro, porque no puedo ser como alguien que no conozco. Pero yo sé que tú y yo, que hoy hemos aceptado que somos como Marta, que no oramos como antes, que ya no ayunamos como antes, que ya no vigilamos como antes, que ahora se nos es suficiente la YouVersion en el celular, se nos es suficiente un versículo para ser saciados, cuando antes pasabas horas leyendo un capítulo y escudriñando lo que Dios tenía para decirte. ¿Sabe que yo estaba aplicando eso? Cuando me levantaba ponía YouVersion, y está bien, no deje de hacerlo, pero Dios conoce tu corazón. Si lees ese versículo para salir del paso, o pones la opción leer el capítulo completo. Así que yo tengo una invitación para ti y para mí esta mañana. Si alguno entre nosotros quiere reconstruir de nuevo su comunión con Dios, si siente que no se avergüence de eso. Yo soy el primero que estoy aquí, entonces ya pasé. Pero si tú dices, Señor, yo no he orado como antes, o quiero orar mucho más, yo reconozco que he sido como Marta. Reconozco, Señor, que he estado cansado, distraído, preocupado, angustiado, que he perdido mi comunión contigo, o quiero mejorarla. Yo quiero que usted pase aquí rápidamente, solo por unos minutos. Si usted quiere pasar y reconocer, no importa, no, nadie va a juzgar. Yo soy ya estoy aquí, yo ya estoy aquí. Si tú dices, yo quiero recuperar mi comunión con Dios, no es que no la tenga, la quiero mejorar. Yo quiero decirle a Dios, Padre, perdóname porque he descuidado el altar familiar. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.